28º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 10 de octubre del 2021. Marcos capítulo 10 versículos 17 al 30. En el primer punto meditamos: cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. De las lecturas que hemos escuchado, surge claramente la intención de la liturgia de la que hablamos hoy sobre el tema de la sabiduría. El Evangelio, el episodio del joven rico, aparentemente no aparece en esta línea. En realidad, lo descubriremos más adelante, es el eje de esta enseñanza sobre la sabiduría. Ahora cuestionemos la Biblia para descubrir qué es la sabiduría. En sí misma la sabiduría es pensamiento, la voluntad de Dios, algo oculto, inaccesible, tanto como cualquier otra cosa. Oh profundidad de la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inaccesibles sus caminos. De hecho, ¿quién ha podido conocer el pensamiento del Señor? La sabiduría, por tanto, en sí misma está más allá del alcance del hombre, pero resulta que se ha hecho accesible. Dos libros lo contienen: la creación y la escritura. De hecho, la creación es ante todo un espejo de la sabiduría de Dios. Es como un gran libro escrito con diferentes caracteres, pero por la misma mano de Dios. Los cielos narran la gloria de Dios, su voz se difunde por la tierra y su palabra hasta los confines del mundo. Este es un libro abierto a todos. En las páginas de la Escritura solo pueden leer aquellos que saben leer y escribir, mientras que todos, incluso los analfabetos, pueden leer el libro del universo. Dios no se conformó con revelarse en este libro mudo, añadió el lenguaje de las palabras al lenguaje de las cosas, y así nació el otro gran libro que es la Escritura, en el que el pensamiento, voluntad de Dios, se encierra en una forma más clara y de manera más explícita. Pero ¿qué pasó? Estos dos libros pronto se volvieron velados y oscuros. Mejor, se velaron los ojos que debían leerlos, hasta que ya no reconocieron la sabiduría de Dios. Los paganos ya no pudieron leer la creación de los bienes visibles, no reconocieron quién es Él. Los judíos ya no supieron leer las Escrituras, perdieron la llave hasta que ya no reconocieron a aquel de quien realmente hablaba, es decir, el Mesías. Hasta hoy, cuando leemos a Moisés, un velo se extiende sobre sus corazones. Los hombres construyeron la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina perdida. Para los judíos esta sabiduría humana se llama ley, no la ley como expresión auténtica de la voluntad de Dios, sino la ley que se ha convertido en fuente de orgullo, de falsas certezas, una ciencia más que una sabiduría. Para los paganos, los griegos, la sabiduría humana se llama filosofía. El ídolo de la sabiduría humana es aquella sabiduría que no tiene en su centro como explicación y fin de todo a Dios, sino al hombre. Como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Jesús viene y ¿qué cambia en esta situación? Él es el pensamiento de Dios plenamente manifestado, podríamos decir, parafraseando con absoluta fidelidad la frase de Juan: la sabiduría se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la imagen del Dios invisible, es decir, es el pensamiento inaccesible del Padre, expresado fielmente como a su propia imagen, mejor, como en el propio Hijo. En resumen, Jesús es la sabiduría de Dios. Ante esta iniciativa de Dios, los hombres se comportan de manera extraña. La luz brilla en las tinieblas, pero los hombres no la aceptaron. En presencia de Jesús se produce una dramática separación de espíritus, se convierte en un signo de contradicción. Jesús se dirige a todos hablando el lenguaje que la sabiduría usó en el Antiguo Testamento. Dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y oprimidos por la pesada carga de la sabiduría humana y por el yugo de la ley, y yo te refrescaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por tanto se dirige a todos, pero mientras los pequeños, los ignorantes,
de ese ídolo de la sabiduría acogen con alegría la invitación, los demás, los sabios, se levantan y rechazan. Se fija así el cuadro y se traza el camino. A partir de ahora la sabiduría se encuentra en Jesús. Para obtenerlo hay que ir a Jesús y seguirlo. La condición para hacerlo es muy precisa: venderlo todo, es decir, renunciar a depender de cualquier otra fuente de seguridad, ya sea material como la riqueza o religiosa como la observación de la ley. Aquí el Evangelio de hoy se sitúa idealmente en los dos casos: del joven rico que no vende todo para seguir a Jesús, y de los apóstoles que en cambio lo abandonaron todo para seguir a Jesús. Señor Jesús, nosotros también buscamos la vida eterna y sabemos que no basta con cumplir los mandamientos para alcanzarla. Danos la disponibilidad para responder a tus nuevas llamadas con un amor más generoso y fiel. En el segundo punto meditamos: Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, a oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. El acento en este pasaje no está en vende todo, sino en ven y sígueme. No habla principalmente de pobreza voluntaria, sino de la riqueza suprema que es poseer a Jesús. Este pasaje del Evangelio se puede comparar con otro donde habla del hombre que ha descubierto un tesoro en el campo y lo vende todo para comprarlo, y el del hombre que vende toda una colección de piedras preciosas para comprar la perla de gran valor. Los gobernantes de este mundo unen fuerzas en nombre de la sabiduría humana para eliminar esta nueva sabiduría que ha venido a trastocar todos los planes y todos los valores, que favorece a los débiles, socava los poderes y predica la libertad. Crucifican al Señor de la gloria. Dios responde elevando al Señor de la gloria crucificado a un criterio definitivo y absoluto de sabiduría. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, esa sabiduría la conocemos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero a los llamados, tanto judíos como griegos, predicamos a Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Los apóstoles, entre los perfectos, ahora hablan de esta sabiduría de la cruz. Constituye el corazón de su anuncio, se transmite en el Evangelio y se confía a la Iglesia. Aquí llegamos a nosotros. ¿Cómo se nos presenta hoy el problema de la verdadera sabiduría? Conocemos a Cristo crucificado, el Evangelio, la tradición, la historia de la Iglesia. Lo sabemos todo, ya no solo 2 libros, sino bibliotecas de libros. La sabiduría divina, diría uno, es nuestra posesión segura y estable, casi un bien de familia que se transmite como herencia. Así que algunos podrían pensar: pero la cosa no es tan pacífica. Incluso todo este patrimonio puede depender de la sabiduría humana, es decir, de la seguridad que el hombre deposita en sí mismo o en su propio pasado. Las tradiciones de los padres que los fariseos oponen a Jesús. La Escritura entonces vuelve a enmudecerse porque busca la confirmación de lo que ya se sabe o se hace y que tranquiliza, y no la conversión y la renovación. Espíritu Santo, danos un corazón humilde y pobre para renunciar a las cosas que nos impiden aceptar el don de la amistad con Jesús. Haz que sepamos cómo seguirlo, es decir, imitarlo con espíritu de obediencia, libertad y alegría en todas las circunstancias de nuestra vida. En el tercer punto meditamos: Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre y madre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. ¿Quién puede salvarnos de todo esto? La respuesta es el Espíritu Santo.
Las cosas que el hombre solo no puede descubrir, Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu. De hecho, el Espíritu todo lo escudriña hasta el fondo de Dios. El hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios. Son una locura para él y no puede comprenderlas porque solo puede juzgarlas por medio del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, juzga todo sin poder ser juzgado por nadie. Esto es lo que en su sentido más fuerte es la sabiduría de Dios para nosotros hoy. Es Jesucristo iluminado por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, es el Espíritu Santo que revela, recuerda e ilumina a Jesucristo, no solo a nivel personal, sino también y sobre todo a nivel comunitario. La sabiduría es lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Por tanto, hay una sabiduría de la Iglesia que no procede de los hombres de Iglesia, sino del Espíritu de Jesús, que guía a la Iglesia. Se expresa en dogma, liturgia, espiritualidad y santidad. Lo que el Espíritu me dice en mi corazón debe estar de acuerdo con esta sabiduría de la Iglesia. Preguntémonos entonces, ¿quién es el sabio hoy? Pablo respondió, es el hombre espiritual, el hombre guiado por el Espíritu del Señor, quien le enseña, en primer lugar, a no conformarse a los deseos de la carne. Sabio es el que trata de ver y juzgar las cosas y los acontecimientos como Dios los juzga, quien con su mirada de fe traspasa las apariencias para captar lo que Dios capta en las cosas y los acontecimientos. La verdadera sabiduría, hoy como siempre, es conocer a Jesús de manera espiritual, es decir, por el Espíritu Santo y por él al Padre. Experimentar a Jesús significa experimentar la sabiduría y viceversa. Árido es todo alimento del alma, escribe San Bernardo, si no se sazona con este aceite, insípido si no se sazona con esta sal. Jesús es miel para la boca, cántico para el oído, alegría para el corazón. Estas palabras revelan de primera mano cuál es la sabiduría espiritual de la que nos habla la Biblia. Es un Dios que gusta y ve. Es un conocer y saborear juntos. No es principalmente un acto del intelecto, sino del corazón, es decir, de toda la persona, incluido el cuerpo. Y regocíjate en Dios, conociendo a Dios, se regocija en la verdad. San Juan la llama la unción recibida del Santo Espíritu, que todo lo enseña, que nos mantiene firmes y hace superfluos a todos los demás maestros. Lo más urgente de la sabiduría, así como del reino, no es discutir su naturaleza, sino entrar en él, lanzarse a él. Somos ese hombre que, escarbando en el campo de su vida, vio emerger un tesoro. ¿Qué hacemos en este punto? ¿Cubrimos todo para esperar y pensar en ello o vamos a vender todo para comprar este tesoro? Lo que nos preguntamos no es algo incompatible con la condición de casados, comprometidos, con los estudios que hacemos, con las actividades que realizamos, si es una actividad honesta. No es una venta material, sino una venta espiritual que consiste en posponer todo a eso que se conoce como esencial, es estimar la riqueza como nada comparada con ella, un amor por el reino más que la salud y la belleza. La casa que ha construido la sabiduría es la humanidad del Salvador, el cuerpo de Cristo, primero el real de su carne, luego el místico de la Iglesia. La mesa que ha puesto en esta casa es la mesa eucarística. Nos invita a ello la sabiduría que se convierte en alimento para sus pequeños. María, Madre de la Iglesia, danos la disponibilidad de los apóstoles para renunciar a lo que Dios quiera para seguir a tu divino Hijo, para cumplir nuestra vocación y misión sin miedo a las persecuciones y con la esperanza de la recompensa que comienza aquí en la tierra con la gracia y muchas bendiciones y que será plena en la eternidad. Amén.